Buenos días, José, ¿cómo estás? Muchachos, a las 10:10 comenzamos, ¿ya? Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Gino, ¿cómo estás? El meme lo voy a poner con su nota del parcial, así que espérense nomás. No me creo, soy hábil. Muchachos, por favor, revisen todos los capítulos hasta elasticidad, ¿ya? Todo lo que hemos visto, muchachos, ¿ya? Vayan chequeando problemas, en este caso de CIARS, Profesor, de objetos que cuelgan de las poleas, esas cosas, el ¿ya? parcial está elasticidad, ¿no? Está, Revisadita esa parte, ¿ya? ¿quiere decir? Porque van Histeresis, a, preguntas vamos a tomar de ese tipo en este caso. solo es elasticidad en el parcial, profesor. Así que vayan revisando toda esa cuestión.
lo de elasticidad, revisen todo el capítulo que hemos hecho, ¿ya? Todo el capítulo. No solamente los problemas donde analizamos el cambio en una dirección, sino también las otras direcciones también. Así que tienen que estudiar regular, ¿ya?
Buenos días, Israel, ¿cómo estás? Bien, muchachos, vamos en este caso pues a comenzar. Entonces vamos a recordar justamente pues la relación que obtuvimos en este caso, ¿no? Buenos días, Angélica, ¿cómo estás? Respecto justamente al observador, la frecuencia que el observador justamente pues recepciona, a la frecuencia que emite la fuente, ya está la relación de aquí. Sería bueno que si la tienes anotada en este caso por ahí, tengas en este caso pues una imagen donde aparezca esta ecuación, porque recuerda que en este caso, mira, eh, esta expresión ya no va a depender si se acerca, se aleja o no. Acá simplemente se va a ver la dirección del movimiento de cada entidad del observador, de la fuente abajo y de la onda, si se mueve a la derecha o a la izquierda. Y ahí aparecerá el signo respectivo. ¿Ya? Obviamente, muchachos, por lo general, pues la fuente, por así decirlo, y el observador tienen velocidades menores que la de la onda, ¿no? Suponiendo, por ejemplo, el caso de el sonido propagándose en el aire, ¿no? Más o menos a temperatura ambiente, la velocidad del sonido es del orden de los 340 metros por segundo, ¿no? Algunos le ponen 343. Eso ya básicamente dependerá en la práctica dependerá más o menos qué datos te den sobre la velocidad del sonido, en este caso, ¿no? Del aire. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí muchachos, fíjense, vamos a ver acá cierta situación. ¿Ya? Entonces, esto ya lo vistes. También ya vimos esto. Esto vimos la clase pasada. Esto es lo que quería ver contigo. Un problema. Dice, una patrulla se dirige hacia una bodega a 30 metros por segundo, la patrulla, emitiendo ondas de sonido de 300 Hz. Dice, ¿con qué frecuencia escucha el conductor el sonido reflejado en la bodega? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a aplicar dos veces el efecto Doppler en este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso que se va acercando la patrulla va a ser, primero va a ser en este caso, pues, fuente de onda. ¿Ok? Y la velocidad del sonido va a estar dirigida justamente hacia, en este caso, la bodega. Pero cuando se refleje la onda, más bien ahora, la patrulla se convierte en receptor. Y la onda, como se refleja, ya no va a tener la dirección de movimiento original, sino tendría en este caso la contraria. Entonces, por ejemplo, más o menos yo planteo así el asunto. ¿Verdad? Entonces, tenemos acá la patrulla que está viajando en este caso. La clásica es poner a la derecha. Como no dice hacia dónde pone, tú asumes en qué dirección va. La respuesta va a ser indiferente en este caso la frecuencia, ¿no? Te va a emitir las onditas. Entre onditas, suponemos, la clásica, que el sonido viaja a 340 metros por segundo y nosotros tendremos que nuestro observador vendría a ser la bodeguita. Entonces, la bodeguita entonces va a tener su velocidad cero, nunca se mueve, ¿no? Ahora, en el segundo desplazamiento de la onda, ¿no? Ahora la bodega actúa como fuente y el receptor vendría a ser el conductor de la patrulla. Entonces ahora, como la onda se va a reflejar en la bodega, ahora la bodega pasaría a ser en este caso, pues, la fuente. Ahora, justo ese es un detalle. En la ecuación que yo les he dado, hay que considerar justamente en qué dirección se mueve cada entidad. En qué dirección se mueve la onda, en qué dirección se mueve el observador, en qué dirección se mueve en este caso, pues, la fuente. Pero cuando se refleja, muchachos, ahora la velocidad de la onda va a tener signo negativo por la dirección de su movimiento. Ese va a ser el costo de nuestra ecuación. En la ecuación que hemos deducido, que es, en este caso, es onda entre observador sobre onda menos fuente, creo que me parece que es así. Si me equivoco, corríjame, ¿ya? Entonces, en ese caso, ahora la velocidad de la onda va a ser negativa en este caso, porque está yendo hacia la izquierda. Y ahora tu
observador vendría a ser en este caso, pues, la patrulla que sigue yendo con la misma velocidad, ¿no? Entonces, muchachos, básicamente para que ustedes vean justamente esta situación, ¿no? O sea, cómo vamos a analizar este asunto de la emisión de la onda en el primer caso y de la recepción de la onda por parte de la patrulla. Entonces, muchachos, fíjense que este detalle, ¿ya? Fíjense que este detalle. Entonces, vamos a hacer entonces en el primer efecto Doppler, ¿no? Vamos a analizar el primer efecto Doppler. Entonces, yo tengo aquí la frecuencia que el observador recepciona va a ser igual, en este caso, a la rapidez de la onda en este caso, o velocidad de la onda, perdón, con todo y su signo, menos, en este caso, la velocidad del observador sobre, en este caso, pues, la velocidad de la onda, menos, en este caso, pues, la velocidad de la fuente. Todo eso multiplicado por la frecuencia de la onda que emite la fuente. Entonces, muchachos, fíjense aquí lo siguiente. Entonces, ¿ya? Un ratito. Ya. Entonces, para nosotros, FW va a ser justamente la frecuencia con la cual llega la onda, en este caso, a la pared de la bodega. Que va a ser la frecuencia de la onda que llega a la tienda. Entonces, el observador va a ser la tiendita, como tú ya sabes. Es una pared fija. Como no se mueve, va a ser cero en este caso. ¿Ok? Luego, muchachos, tú colocas la velocidad de la onda tal cual en este caso. Si va a la derecha nuestra ondita, como era al inicio en este caso, positivo en este caso va a ser la velocidad de la ondita. Como nuestra fuente en este caso, esta es la fuente, ¿no? Es la patrulla. Como se movía hacia la derecha, como hemos nosotros considerado, entonces ahí va a ser positivo, se termina restando, y multiplicado por eso. Entonces, la frecuencia con que llega en este caso, pues, el sonido a la tienda es de 329. O sea, fíjate, no es que ha bajado un montón en este caso tampoco, ¿no? Ha bajado en este caso. Bueno, no es que ha subido un montón, ¿no? Bueno, 29 Hz no son mucho realmente, ¿no? Ahora, pero de todas maneras cambia. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es el siguiente. Recuerda, muchachos, una propiedad importante de las ondas, que seguro ya lo viste el semestre pasado. Cuando las ondas, en este caso, pues, se reflejan, ¿verdad? Cuando las ondas se reflejan, justamente, muchachos, no cambia la frecuencia, ¿ok? No cambia la frecuencia. No cambiaría su longitud de onda si es que te pidieran tampoco, ¿ya? Les toma esos detallitos en este caso en cuenta. ¿Ya? Entonces, si con esta frecuencia llega, con esta misma frecuencia que incide sobre la pared de la tienda, con esa misma frecuencia también se refleja. Entonces, esta vendría a ser luego de en este caso, el segundo efecto Doppler, esta frecuencia vendría a ser la frecuencia que emite la tienda luego de la reflexión de la onda. Entonces, en el segundo efecto Doppler, como te decía, la fuente ahora pasa a ser la tienda. Esa sería la velocidad de la fuente. Y ahora más bien el observador pasaría a ser en este caso pues la patrulla.
Entonces, muchachos, pero recuerda que en el segundo caso, como estamos estudiando la onda reflejada, ahora nuestra onda está viajando hacia la izquierda y por lo tanto su velocidad tiene que ser negativa en este caso. Como en la fuente de la tienda nunca se mueve, su velocidad va a ser cero. Nuestro observador sigue siendo la patrulla, como en este caso va ahora. Nuestra patrulla va hacia la derecha, tú sabes que este es positivo, pero con este menos igual se termina restando. Entonces aquí, muchachos, tendríamos que la frecuencia justamente del observador sería 358. Como hay dos desplazamientos, en este caso Doppler, por así decirlo, el sonido reflejado que escucha el conductor tiene una frecuencia aún más alta que el que oye el observador justamente en la bodega. Entonces, básicamente para que ustedes vean, en este caso, cómo es el comportamiento de la frecuencia, en este caso del sonido. ¿Ya? También hay efecto Doppler justamente para lo que es la luz, en este caso. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ya se tendría que aplicar ya velocidades de tipo relativista. Y esta ecuación ya no tendría validez, por ejemplo, ¿no? Por eso que, muchachos, cuando observamos justamente, pues, estrellas que emiten cierta, en este caso, longitud de onda, ¿no? Y esta es, por ejemplo, una galaxia se desplaza, ¿no? Y emite cierta luz con cierta, en este caso, longitud de onda, se hace el mismo estudio, y se observa, por ejemplo, dependiendo si se aleja o se acerca a la fuente, dependiendo del color que supuestamente se recepciona, se puede determinar más o menos con qué velocidad se aleja tal galaxia o se acerca a tal galaxia en este caso, ¿no? Entonces, son aplicaciones en este caso del efecto Doppler. Y entonces, es un ejemplito donde hay que cranear un poco. Sobre todo, muchachos, aquí, como te digo, tu ventaja es identificar en qué dirección se mueve cada uno. Y el que Profe, podría cambiar en principio su dirección de movimiento puede ser la onda. Una vez que se refleja, cambia su velocidad a la negativa, indicándote que se desplaza justamente en orientación contraria. profe, Bien, muchachos, entonces básicamente para que ustedes vean esto de aquí, ya les mandé los dos videos de la clase pasada. No, es que, a ver, voy a poner más alto mi sonido, porque parece, a ver, ratito. A ver, profe, dime, ahora sí te escucho. ¿por qué la velocidad del observador está en hertz? La velocidad del observador está en Hertz. ¿Y dónde está la velocidad del observador en Hertz, Rochelle? Usted ahí puso V de observador, o me estoy confundiendo. V es de frecuencia. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya, escucha, no te pases. Ya, mira, escucha. Ya, voy a poner otra vez, ¿ya? Claro, es otro símbolo. Sí, sí, sí. A ver, espérate. No, lo que pasa es esto. Claro, lo que pasa es que son, este es un símbolo griego, ¿ya? Este se llama nu, ¿ya? La letra griega nu. Y esta es la velocidad en este caso. Claro, se parecen un poco, ¿no? Pero no, no, no. Claro, por eso que en este tema suelen poner en este caso F a la frecuencia en este caso, ¿no? Pero en la gran mayoría de libros, realmente el símbolo de la frecuencia es con esa letra griega en este caso. ¿Ah? Pero no, esta es frecuencia, ¿ya? Ya entendí, profe. Sí, Ya, sí. ya, listo. Ya, muchachos. Ya, ya. Bien, entonces, básicamente es eso, ¿no? Bien, entonces, como les digo, esto es una aplicación del efecto Doppler en este caso. Claro, en Vallejito era F, ¿no? Pero bueno, que lamentablemente hay símbolos que se parecen, ¿no? No son lo mismo. Bien, voy a procurar en el examen o en la práctica que les pongan F para que no lleguen a ese tipo de confusiones en este caso. ¿Ya? Ya listo. Muy bien, entonces, bien muchachos, eso era todo lo que quería decirles respecto en este caso del efecto Doppler. ¿Ya? Puedes usar esta ecuación sin ningún problema, no te preocupes. Si viene en la práctica, nadie te va a decir por qué usas esta ecuación y no la de más con que se acerca, menos con que se aleja. Olvídate, ¿sabes? No tiene sentido. ¿Ya?
Tú usas esta ecuación, pero solamente fíjate en qué dirección se están moviendo, en este caso, la onda, el observador y la fuente. Eso sí tienes que saber para dónde se mueve cada uno de ellos. O te podrían dar, por ejemplo, a partir de 2 frecuencias, determinar la velocidad de uno de ellos en este caso. ¿Ya? Por lo menos eso sí podrían pedir. Bien. Respondiendo a lo que pregunta José, bueno, ese era el último de la parte, pues, de lo que son las movimientos ondulatorios. Vamos en este caso, muchachos, ahora a ver lo que corresponde a la parte de fluidos en este caso. Pero nosotros vamos a ver justamente, pues, los fluidos. Claro, ya hemos visto la parte brava matemáticamente. Ahora, el problema de estas ecuaciones, bueno, de lo que vamos a ver a continuación, es que es bastante empírico, ¿no? O en realidad la ciencia es empírica realmente. Uno lo que hace justamente es observar un fenómeno, medir las cantidades que puede, observar si hay alguna relación entre ellas y luego justamente, pues, postular algunos principios de conservación, ¿no? Ahora, por ejemplo, muchachos, ustedes ya han visto algo de fluidos en este caso, pues, el ciclo pasado. Ya han estudiado algunas propiedades de los fluidos. Pero nosotros nos hemos centrado en este caso, ¿no? De alguna manera, o se han centrado ustedes de una manera el semestre pasado, en estudiar los fluidos justamente primero en reposo respecto a su recipiente, ¿ya? Porque, por ejemplo, de repente tú has visto problemas, ya que he mencionado Vallejito, en la academia en este caso, que te ponían un recipiente con líquido y el recipiente se movía. El líquido estaba en reposo respecto al recipiente. Y tú podías aplicar todas las ecuaciones, muchachos, pues, de dinámica y todo lo demás, como si el agua fuera en este caso un bloque, ¿no? O sea, eso todavía corresponde a la parte de la hidrostática en este caso, ¿no? O sea, mientras el líquido no se mueva respecto de su envase, sigue siendo hidrostática el estudio. ¿Ok? Y ustedes consideraron, pues, fluidos en este caso ideales y todas las cosas, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ir justamente de a poquitos en este caso, ir pasando algunas características un poco más realistas en este caso de los fluidos. Porque los fluidos reales, por ejemplo, los ideales, perdón, tienen propiedades bastante limitadas en este caso. Y no pueden explicar ciertos fenómenos que vamos a ver durante estas 2 semanas en este caso, ¿ya? Fenómenos, por ejemplo, de lo que es la tensión superficial, ¿ya? Lo que pasa es que el otro lo ve todo de manera macroscópica, y aquí vamos a entrar un poquito al estudio de qué está formado un fluido en general, ¿no? Y luego, en este caso, también ver lo que son los fenómenos de capilaridad. Justamente, muchachos, hay experimentos interesantes, ¿no? Donde uno, por ejemplo, pues tiene un conjunto de hebras, ¿no? Tienes 2 envases con líquidos de distinto color y se observa justamente que uno de los líquidos puede subir a través de esas hebras de esos hilos y pasar hacia el otro envase. O sea, no los tiene que trasvasar. El líquido sube de alguna manera a través, en este caso, pues, de esas hebras de esos hilos y llega hasta el envase del otro lado. Justamente, muchachos, eso corresponde a la capilaridad. Por ejemplo, también, vamos a ver después, todas las cuestiones respecto justamente a la hidrodinámica en este caso, ¿ya? Pero vamos a verlo bien limitado el asunto, ¿ya? Porque realmente el estudio de los fluidos es algo bastante complejo, hermano. Porque una cosa, cuando ya está en movimiento el fluido, es estudiar cómo se mueve el fluido en conjunto, cómo se mueven en este caso ciertas porciones del fluido, y otra cosa es estudiar el movimiento de las partículas que conforman el fluido. Cada partícula se mueve de manera independiente. Entonces vamos a ver en este caso, pues, situaciones de ese tipo, y vamos a tratar de reducirlas a lo más fácil que se pueda realmente, ¿ya? Hay un doctor en la facultad que se apellida Paredes, Daniel Paredes. Ese pata ha hecho estudios justamente de su doctorado respecto a lo que son los fluidos, en este caso en movimiento. Y es un terreno que está todavía, o sea, no hay una, digamos, una teoría exacta sobre esto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, no hay teoría exacta. No es como las leyes de Newton, que ya todo está cantado, que ya va a ser así, ¿no? Ese es el punto. Esto va a ser un poco más bravo.
pero vamos a tratar justamente de hacerlo lo más suave posible. ¿Ya? Entonces, ese pata, por ejemplo, si quieren estudiar así fluidos a fondo, ahí sí van a ver matemática, pero hasta por las narices en este caso. ¿Ya? Nosotros vamos a hacerla facilito nomás para que José no se duerma. ¿Ya? A ver, miren, vamos. Vamos a ver los fluidos. Los fluidos desempeñan un papel crucial en muchos aspectos, en este caso, de la vida cotidiana. Los bebes, los respiras y hasta nadas entre ellos. Circulan a través de nuestro organismo, inclusive controlan el clima en este caso. Los aviones vuelan a través de ellos y los barcos flotan en ellos en este caso. Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, o sea, que tiene libertad justamente pues de moverse una vez que se libera sobre cierta región del espacio. Usamos el término tanto para líquidos como para gases en este caso. En general, pensamos que los gases son fáciles de comprimir y que los líquidos son casi incompresibles, aunque hay casos excepcionales. Ya hemos visto justamente la cuestión de la compresibilidad cuando hemos estudiado lo que es el esfuerzo y la deformación en este caso. ¿Ya? Entonces, los líquidos también y los gases tienen ese comportamiento. Entonces, como les decía, vamos en este caso a comenzar a estudiar ciertas propiedades de los fluidos, tales como la tensión superficial y los efectos de capilaridad. Luego estudiaremos la dinámica de fluidos, ¿no? Como te digo, es bastante complejo el asunto. Entonces nosotros vamos a estudiarlo de manera sencilla y observamos que inclusive en estos fluidos en movimiento, si yo sigo aplicando leyes de Newton o conservación de la energía, podemos obtener resultados que no distan mucho del experimental. Claro, que hay que hacer bastantes consideraciones sobre la estructura del fluido. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces vamos acá a ver lo siguiente. Vamos a hablar de la tensión superficial. ¿Ya? Un objeto, por ejemplo, que es menos denso que el agua, por ejemplo una pelota de playa, flota con una parte de su volumen bajo la superficie. Ahí observamos lo que es el empuje y toda la cuestión. Pero es posible, muchachos, que hay objetos que puedan tener densidades superiores al agua y que sin que se hundan, pueden estar sobre la superficie del agua. ¿Ok? Por ejemplo, un clip. Un clip está hecho de acero, por ejemplo, es un metal. Un metal que en este caso es mucho más denso que el agua. Pero sin embargo yo lo puedo poner sobre la superficie sin que se hunda, hasta el detalle, porque si se hunde chochera, ahí aparece otra vez tu amigo Arquímedes y se va para el fondo indefectiblemente el clip. ¿Ya? Pero sin que se hunda, hermano, es posible tener justamente ese clip sobre la superficie del agua. Esto, muchachos, viene a ser un ejemplo de la tensión superficial. La superficie del líquido se comporta como una membrana en tensión, como si fuera en este caso una especie de bolsita, en este caso, una bolsita bien delgada. Entonces, fíjate acá. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura, vemos que la superficie del agua actúa como una membrana sometida a tensión, como si estuviera sobre una cama elástica, y una vez que el insecto posa, en ese caso, pues sus patitas sobre el agua se van a formar justamente, pues, como especie de burbujitas en este caso, ¿no? Como membranas. Y con eso el pata puede caminar literalmente sobre el agua. Ahora, entonces nosotros, muchachos, vamos a ver en este caso que el líquido en sí, una cosa es estudiar el líquido de manera, en este caso, macroscópica, como un conjunto, y otra cosa es estudiarlo por zonas, y estudiar justamente las componentes, en este caso justamente aquí, en las cuales justamente las partes de las que está compuesto el líquido, y cómo eso localmente se comporta, cómo esas partes de las que está formado este líquido interactúan en este caso, y por qué se comporta así en este caso la superficie. Entonces son modelos en este caso que nosotros vamos a estudiar. ¿Okay? Bien, entonces, continuamos. Entonces, ¿a qué se denomina en sí tensión superficial? ¿Ya? La tensión superficial de un líquido se denomina eso de ahí a la cantidad de energía necesaria
para aumentar su superficie por unidad de área. Es decir, yo tengo líquido, muchachos, justamente ahí, como la patita en este caso, cerca de la patita del insecto. Tengo una cantidad de líquido por la superficie. Entonces, yo, para poder separar, en este caso, las partes de las que está formado el líquido, yo tengo que realizar trabajo para mover todas esas componentes, en este caso, muchachos, de las que está formado el líquido. Y vamos a ver cuánta energía se necesita para separar y para aumentar el área que ocupan todas ellas, esa comparación de la energía por unidad de área. Entonces, eso implica que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie. Por eso que se forma esa membrana mientras pone su patita el insecto, en este caso. Entonces, eso permite que algunos insectos puedan desplazarse por la superficie del agua sin hundirse, en este caso. ¿Okay? Entonces, fíjense aquí este detallito, ¿no? O sea, ya no vamos a estudiar el líquido de manera macro, sino por regiones vamos a estudiar sus componentes, cómo interactúan. Como para separar las componentes del agua, como para separar y formar esa membrana que tú has observado ahí en la patita del insecto, cuánta energía se requiere. Entonces el líquido de todas maneras se resiste en este caso, pues, digamos localmente a separar sus partes entre sí. Por eso que se forman esas membranitas, esas burbujitas en este caso. Otra posible definición de la tensión superficial, ¿ok? Es la fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de la superficie libre de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie en este caso. Entonces, las fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido son las responsables del fenómeno conocido como tensión superficial. Fuerzas cohesivas, es decir, aquellas fuerzas que interactúan entre las partes de este líquido de manera que permiten justamente que sigan de alguna manera unidos. O sea, que promueven en este caso que no haya separación de esas de ahí. Ahora, seguro que tú has escuchado esto en la academia, ¿no? De que en los sólidos, perdón, en los líquidos, tenemos fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión más o menos de órdenes similares. Mientras que en los gases, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de cohesión, por eso que los gases tienden a expandirse más fácilmente y separarse más rápidamente unas moléculas de otras, en este caso. Entonces, algo de eso hay acá, de alguna manera. ¿Ok? Pero muchachos, realmente pues definir el comportamiento de las moléculas de un líquido es bastante complejo en este caso. Y estoy considerando, por así decirlo, un modelo sencillo que de todas maneras va a funcionar. Eso sí, de todas maneras va a funcionar. Entonces, muchachos, es otra manera de definir la tensión superficial. Entonces, la tensión superficial se debe a que las moléculas de líquido ejercen fuerzas de atracción entre sí. Si la fuerza neta sobre una molécula dentro del líquido es cero en este caso, ¿no? Pero una molécula en la superficie es atraída hacia el volumen. Por esa razón el líquido tiende a minimizar su área superficial tal como lo hace una membrana estirada. Me refiero, muchachos, a esto de aquí. Yo tengo ahí en este caso el líquido. Y vamos a estudiar ahí que nuestro líquido puede estar formado en este caso por pequeñas moléculas. Entonces, las moléculas en el líquido son atraídas por moléculas vecinas. En este caso, una molécula de la superficie es atraída de esta manera. La que sigue también es atraída en este caso hacia abajo. De manera que todas estas en conjunto son atraídas hacia abajo, formando justamente una membrana. Además, como esta de aquí atrae a la otra y esta molécula del costado es atraída por aquella, vamos a tener en la parte superficial justamente fuerza de cohesión en este caso unas con otras. No van a querer separarse unas de otras porque reciben la misma fuerza una de la otra en este caso. Y forman una membrana en la parte superior en este caso. Entonces en la superficie, las atracciones desequilibradas hacen que la superficie desista al ser estirada. Porque tú al mover una, también vas a mover a las otras en este caso. En la superficie se cumple eso de ahí nada más. Pero muchachos, si nosotros analizamos una molécula de la parte interior, esa es atraída en todas direcciones en este caso. Entonces ahí no hay mucho problema.
Ahí entonces son igualmente atraídas en todas direcciones, y en principio si el líquido se mueve, esta molécula no recibiría ningún efecto en especial en este caso. Igual que las demás, simplemente se movería. En cambio de la superficie no. En la superficie todas se atraen entre sí, en este caso como formando una red, y cuando uno trata de estirar justamente aquí, estas tratan de mantenerse en este caso unidas. Cuando tú deformas la superficie del líquido justamente ahí, de alguna manera, estas van a formar una membrana debido justamente a ese efecto. Entonces, básicamente para que veas la diferencia en términos de las fuerzas, del análisis de las fuerzas. Entonces, la tensión superficial viene por esto, por la atracción de las moléculas en la superficie. Cuando un objeto quiere entrar, en este caso, a la superficie del líquido, entonces estas fuerzas van a permitir que las moléculas de todas maneras se mantengan unidas y que el objeto no pueda pasar justamente a través del líquido. Entonces, por ejemplo, también ese es el motivo, muchachos, por el cual, si tú tienes, por ejemplo, una regadera en este caso, entonces, a través justamente de las fibras de metal de la regadera, nosotros tenemos en este caso, pues, agüita en la parte justamente de aquí. Entonces, justo las regaderas justamente también, acá se van a formar pequeñas gotitas. Si no hay mucha agua, las gotas pueden quedar suspendidas bastante tiempo en el huequito de la regadera, de la ducha. Justamente ahí porque estas fuerzas de los elementos de esta superficie van a formar membranas en cada uno de esos espacios, en cada uno de esos agujeros. Y tú puedes tener una, en este caso, ducha con un montón de gotas que nunca caen, justamente por ese efecto de la tensión superficial. Inclusive a pesar de que en la parte superior la presión del agua sea superior a la del aire en la parte de afuera. Entonces la tensión superficial también dificulta el paso del agua por pequeñas aberturas. La presión requerida P del agua puede reducirse, en este caso, usando agua caliente con jabón. Eso reduce la tensión superficial. Entonces, por ejemplo, muchachos, también yo puedo observar que ese efecto, en este caso, pues, de la tensión superficial, esa capacidad justamente, pues, que tienen las moléculas de formar esa membrana y no ser deformadas, yo puedo alterarla. Lo puedo alterar justamente eso de ahí, muchachos, ¿ok? Con agua caliente y con jabón, ¿ok? ¿Por qué crees tú, mi querido amigo, que lavas en este caso tu agüita con jabón en este caso, y en algunos casos con jabón caliente? Porque justamente como tú quieres liberar partículas sobre la superficie, en este caso de tu pantalón, de tu polo en este caso, con la tensión superficial, si tú no le pones jabón, no es posible que el agua pueda pasar a través de las fibras de tu ropa en este caso. Porque tú tienes una tensión superficial para el agua solo. Con el jabón, tú reduces esa tensión superficial. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua con jabón sí va a poder pasar a través de las fibras, en este caso, pues, de tu pantalón, de tu camisa, lo que sea. Ahí recién justamente puedes, en este caso, pues, liberar las partículas de los objetos que queden adheridas ahí. No es por la que huela rica en este caso, eso es algo extra, nada más. El asunto es que la tensión superficial permite que el agua pueda pasar a través de la fibra de tu ropa también en ese caso. Entonces, si reduces ese coeficiente, pasa el agua. Y finalmente lavas tu ropita en este caso. Entonces, para que veas algunos efectos interesantes sobre la tensión superficial en este caso. ¿Ya? La tensión superficial explica por qué las gotas de lluvia en caída libre son esféricas y no con forma de lágrima, como lo que te va a pasar si no estudias para tu parcial, ¿ya? Porque te cuento que voy a revisar yo la mitad del parcial, ¿ya? Así que preparen su alma, muchachos, así que hagan buen examen, si no van a jalar pelo rico, ¿ya? Y gracias a mí. Entonces, muchachos, fíjense, entonces, para un volumen dado, chiste tu nota va a ser, José, espérate nomás, ¿ya? Hasta indicándote qué vas a hacer en cada pregunta, igual vas a fallar. Eso es lo que más hablan son los que más fallan. Para un volumen dado en este caso, mi nombre voy a poner en el examen en este caso. ¿Ya? Para un volumen dado, velocidad en Hertz. A ver, muchachos. Para un volumen dado, una esfera tiene menor área superficial que cualquier otra forma en este caso. Eso es lo curioso, ¿no? Justo ustedes van a estudiar en este caso
en física, bueno, en física real no, en cálculo avanzado, lo de las superficies en este caso. Y las superficies con menor área posible. Justo la que tiene menor área posible en este caso, en una superficie determinada, vendría a ser la esfera en este caso. Justo por ese efecto de que la tensión superficial tiende a minimizar las superficies. Por eso que la superficie en este caso, entre dos puntos, en este caso, tú puedes generar una superficie, ¿no? A través del radio. Entonces, la superficie en este caso, de menor área que se puede generar en la esfera en este caso, dada cierta distancia entre dos puntos, ¿ya? Un conjunto de puntos. Entonces, también explica por qué el agua jabonosa caliente en el lavado de ropa, para lavarla bien, eso hace pasar el agua por los distintos espacios entre las fibras en este caso. Esto implica también aumentar el área de la superficie del agua, lo que es difícil de lograr por la tensión superficial. El jabón facilita las cosas aumentando la temperatura en el jabón, ya que ambas reducen la tensión superficial. Justo, muchachos, en el laboratorio, ¿ya? Se hacía un experimento con agua y jabón. Y se formaba en este caso, pues, una película, en este caso, una burbujita. Midiendo la distancia de la burbujita, se puede determinar de forma, en este caso, o sea, midiendo distancias y conociendo en este caso el peso del objeto que cuelga, ¿ya? Se puede en este caso conocer cuál sería el valor del coeficiente de tensión superficial en este caso, ¿ya? Pues es interesante en este caso, ¿no? Ya. Bien, entonces, muchachos, claro, tienen que ir al laboratorio, de hecho, ¿no? Es uno de los laboratorios que van a hacer ahí. Acá les voy a mostrar otro después, ¿ya? Luego, la tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura en general. En este caso, de la temperatura. En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que la fuerza de cohesión disminuye al aumentar en este caso, pues, la agitación térmica. El medio exterior influye, ya que las moléculas del medio ejercen fuerzas de atracción también sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido, contrarrestando las acciones de las moléculas del líquido. Acá te muestro algunos coeficientes aquí de tensión superficial. Mira, para el agua en este caso, a temperatura de 20 Celsius, algunos líquidos presentando justamente ese efecto en este caso. Petróleo, glicerina, benceno, el alcohol, el agua y el aceite en este caso. ¿Okay? Por otro lado, muchachos, si tenemos diferentes, en este caso, elementos, a temperaturas en este caso, pues, diversas, tenemos el helio en estado líquido en este caso, cerca de 4 Kelvin, el hidrógeno, el neón, el oxígeno, y acá estos que se presentan en estado líquido a temperatura ambiente 20-27, y la plata que tiene que llevarla a 900 Celsius para que sea reactivo. Todos esos presentan su coeficiente, muchachos, para que ustedes vean ahí. ¿Ya? Entonces, muchachos, justamente ahí tenemos algunos coeficientes de algunos materiales, en este caso en cuestión. ¿Ya? Hay de diversos tipos, de diversas formas. Ahora, acá les voy a explicar cómo ustedes iban a medir, en este caso, el coeficiente de tensión superficial del agua sin jabón. ¿En qué consiste esto de aquí? Tú tenías aquí, en este caso, pues, un anillo, ¿ya? Un anillo. En este caso tenías el peso del anillo y aquí el objeto marcaba cierto valor, ¿no? Por equilibrio. Luego, ¿qué hacías tú? Tenías en este caso, pues, tu superficie, en este caso, muchachos, con agüita, ya tu recipiente con agüita, y tú colocabas, hermano, justamente el anillo sobre la superficie del líquido, sin que el anillo se hunda en este caso. Porque si se hundía chochera, aparecía tu compadre el empuje. El asunto es ver el efecto justamente, pues, de esta membrana que se forma, esta burbuja que se forma, tiene que ser con el anillo sobre la superficie, ¿sí? ¿Ya? Sobre la superficie. Cuando el anillo está en contacto con la superficie del agua y tratamos de sacarlo, nosotros encontramos que esta fuerza, a la hora que yo pretendo sacar justamente, pues, el anillo
que está en contacto con la superficie del agua, yo trato de sacarlo, observo que la fuerza es mayor a la que presenta en equilibrio. Esto justamente te indica pues que hay una fuerza de tensión superficial, en este caso aquí. Entonces ahí se forma justamente una membranita que rodea la superficie exterior y una membrana que rodea la superficie interior. Entonces nosotros vamos a aplicar nuestra definición de la tensión superficial tomando en cuenta este coeficiente y en este caso asociando la fuerza con la longitud a lo largo de la cual actúa esta de aquí. Entonces, el objeto, como tú estás viendo aquí, trata de estirar el agua hacia arriba. Entonces, la fuerza que el objeto apunta sobre el agua, apunta hacia arriba. Tercera ley de Newton te dice que la fuerza que el líquido aplica sobre este anillo apuntaría hacia abajo en este caso. O sea, el objeto cuando trata de salir deforma la superficie justamente del líquido, formando dos membranas rodeando la parte exterior y la parte interior del anillo. Entonces, la fuerza que este objeto aplica sobre el agua apuntaría hacia arriba, por así decirlo, por la manera como deforma el líquido. Y por tercera ley, la fuerza que el líquido aplica sobre el anillo apuntaría hacia abajo. Como el líquido aplica una fuerza hacia abajo debido a la tensión superficial, por eso es que aumenta la lectura, muchachos, en este dinamómetro en la parte superior. Esa sería en este caso, pues, la fuerza que en este caso, pues, el líquido ejerce sobre el anillo. ¿Ya? Acuérdate, como el líquido está deformado hacia arriba, entonces la fuerza del anillo sobre el líquido es para arriba. La fuerza del líquido sobre el anillo para abajo. Entonces, esta fuerza, justamente como te decía, va a actuar de manera tangencial de alguna manera. Bueno, en realidad es así, ¿no? Pero anulamos las componentes radiales de las fuerzas en todas las direcciones y nos queda simplemente una fuerza hacia abajo de forma neta, la cual se va a estimar como el coeficiente, este es el coeficiente de tensión superficial, multiplicado por la longitud en la cual se distribuye justamente dichas fuerzas en este caso. Entonces aquí yo voy a tener tanto esto en la parte exterior como en la parte interior. Entonces, la diferencia de estas fuerzas entre lo que marca cuando el objeto está en contacto con la superficie del líquido y la fuerza que marca el dinamómetro, hermano, cuando el objeto está fuera del líquido, va a ser justamente igual a esto de aquí. Esto iba a ser otra de las formas como tú ibas a medir esta vaina en laboratorio. Con en este caso balancitas en este caso y colocando un anillo sobre el agua. Entonces tú equilibrando en este caso encontrabas justamente cuál es el valor de este coeficiente, ¿no? Pues esta parte es interesante, muchachos. Están midiendo justamente un efecto que ejerce el agua, pero que es diferente en este caso al empuje. Entonces, esta fuerza, ¿cómo la vas a calcular? Con el coeficiente multiplicado justamente por la longitud donde se distribuye esta fuerza en este caso. ¿Ok? Bien, entonces, como les digo, un ejemplito interesante justamente de cómo medir esta fuerza. ¿Ya? Por eso, muchachos, que va a ser prioritario que vayan al laboratorio. Apenas se reactive todo, exijan por favor que les pongan su laboratorio en este caso. ¿Ya? No por la nota, sino para que tú aprendas justamente a observar estos efectos de manera experimental. Hay un hecho innegable en física. La mejor manera de aprender es justamente experimentando, realizando justamente las experiencias pertinentes en el laboratorio. Bien, entonces, de esta manera se calcularía. Algunos lo que suelen acá poner justamente es, ponen un radio promedio en este caso, ¿no? Que es la semisuma justamente. Como la parte teórica, Mariano, no entiendo. Ah, ¿cómo es que se deduce esa expresión? Entonces, como te dije, es empírico. No es empírico. En líquidos no hay una teoría como en Newton. Como en Newton no hay una teoría que te explica todo por partículas, que su velocidad, que la fuerza, que el torque. No, eso acá no existe. Tú puedes dar ciertas modelaciones, en este caso, a las fuerzas de interacción, en este caso. ¿Ya? Porque las fuerzas con que se atraen las moléculas, ¿cómo calculas la fuerza que se atraen dos moléculas?
no es gravitatorio. Hay otros efectos que hasta la fecha, hermano, no podemos precisar cómo hacer el cálculo, porque justamente hay un montón de moléculas interactuando, dependiendo de su ubicación en este caso. Entonces es bien bravo esta situación. O sea, estos son efectos del tipo electromagnético. Ya por eso te digo, no es en este caso, es empírico, como te digo. ¿Ya? Se trata de buscar algún modelo que explique esto, ¿no? Porque te digo, en líquidos estamos en pañales, muchachos. En sólidos ya conocemos casi todo, aunque no lo creas. Ya hay cositas que todavía están por investigar, pero de sólidos sí conocemos bastante realmente. Y casi todo lo podemos modelar a nivel de partícula y a nivel colectivo. En líquidos se puede modelar a partir de modelo colectivo de manera experimental, obteniendo ecuaciones empíricas. Eso fue lo primero que dije al inicio de la clase. O sea, acá no hay leyes exactas, hermano, en este caso aquí para el movimiento de cada molécula de líquido. No existe eso. Entonces, como le decía, esta cuestión es experimental. ¿Ya? En cuanto al líquido en este caso, ¿cómo se calcula la fuerza? Entonces, tú vas a calcular la fuerza en este caso, ¿ok? El coeficiente, perdón, por la longitud en la cual se distribuyen todas estas fuercitas. En este caso, ¿ya? Estas van a actuar a lo largo justamente del borde de la membrana. ¿Ok? Entonces, muchachos, continuamos por acá en este caso. ¿Ya? Este era un cálculo que se hacía de manera experimental. Bien, vamos en este caso a estudiar justamente un asunto interesante, lo de la ecuación de Laplace. Justamente, cuando se forma, pues, la gota, en este caso, pues, de un líquido, y dependiendo justamente, muchachos, de qué está hecha esa gota, podemos encontrar diferente presión entre el interior y el exterior de una superficie esférica de radio delta. Esta fórmula demuestra que la presión en el interior de una superficie esférica siempre es mayor que en el exterior, y que la diferencia de presión se incrementa cuando disminuye el radio de dicha superficie, y que se hace cero cuando la superficie es plana, radio infinita en este caso. Los líquidos tienden a minimizar su superficie por los efectos de atracción de las moléculas en la superficie. Por esa razón, las gotas tienen forma esférica en ausencia de la gravedad. La tensión superficial tiende a reducir el área de la superficie y por tanto el volumen de las gotas. La diferencia de presión tiende a incrementar el volumen de la gota. Entonces, fíjate aquí a qué se refiere toda esta explicación. Básicamente aquí a lo siguiente. Vamos a estudiar aquí una gota en este caso. Ya esta es la mitad de una gotita, estamos estudiando los efectos de superficie. ¿Ok? Primero, recuerda, hermano, que como la gota va a estar rodeada de fluido, nosotros tenemos presión rodeando a la superficie de la gota. Y la fuerza, chochera, la fuerza debido a la presión es la que es perpendicular a la superficie. ¿Ya? Algunos libros, tú vas a ver algunos libros, sobre todo de ingeniería, ya si tú quieres ver más a fondo estas notas, que algunos ponen a la presión con flecha. Y la presión, hermano, no tiene dirección. Lo que tiene dirección es la fuerza debido a la presión. La presión es una propiedad presente sobre la superficie de esta gotita. Yo solamente he graficado media gota, por así decirlo, nada más. ¿Ok? Entonces, estas fuerzas van a ser radiales, porque la dirección radial es perpendicular a la superficie esférica. La línea normal es la línea radial en superficie esférica. Entonces, esta va a ser la fuerza debido a la presión en este caso. Esa fuerza va a actuar sobre cierta superficie muy pequeñita que vamos a llamar diferencial de área. Esa va a ser la fuerza debido a la presión. La presión en ese punto multiplicado por el área de la superficie donde se distribuye. Esa va a ser la fuerza. Acá tenemos cierto ángulo θ y aquí trazo el ángulo θ y observo justamente las componentes de esa fuercita. Aquí al otro lado también podemos observar el mismo ángulo y la misma componente. Entonces, como tú eres vivo, fíjate. Si yo tengo justo al lado de aquí, perdón, justo al lado de aquí, yo tengo fuerzas de la misma magnitud,
con el mismo ángulo incluso, con la misma descomposición, pues cuando tomo esos puntos que están básicamente, por así decirlo, a la misma altura del círculo máximo que está abajo, entonces yo voy a observar que estas componentes de aquí se van a eliminar. Parecido a lo que viste hace un rato con las fuerzas en el borde del aro en este caso. Y que solo quedarían fuerzas del tipo vertical al fin y al cabo. ¿Ok? Ahora, entonces al final es como que cada parte contribuye con una fuerza que es presión por diferencial de área y por el coseno del ángulo. Entonces aquí, si yo observo en este caso aquí, muchachos, este diferencial de área que está aquí, y observo el ángulo que se forma respecto a la vertical, tú que todo lo sabes, chocherita, por proyección, fíjate aquí, como aquí va a formar 90 grados, ¿ok? Entonces, este ángulo de aquí va a ser θ en este caso, y cuando tú completes aquí ángulos, acá va a ser θ otra vez. Entonces, por proyección, esta pequeña área proyectada aquí en el círculo máximo aquí abajo va a ser d por a coseno de θ. O sea que esta fuerza de aquí es como si la presión actuara solamente en este puntito, produciendo la fuerza igual P por diferencial de A y por coseno de θ. Esta es la fuerza debido a la presión. O sea, si yo tengo presión aquí en un área inclinada, y justamente por la simetría del problema, al otro lado voy a tener la misma área, pero inclinada en este caso hacia el otro lado, pero con el mismo ángulo respecto al horizontal. Entonces, esta presión actuando sobre esta área inclinada, debido a esta simetría del problema, va a ser como si a un lado y al otro lado tuviera la presión aquí, esta es la presión, y la fuerza debido a la presión actuando de esta manera. O sea que al final, todas las fuerzas que están actuando arriba sobre esta superficie, en este caso media esfera, se comportan así. Donde cada una de ellas sería justamente la presión multiplicada por el área proyectada. Entonces acá voy a tener un área proyectada. Acá voy a tener otra área proyectada. Y voy rellenando, hermano, todo el círculo máximo con esas áreas proyectadas. Al final, hermano, lo que yo voy a hacer justamente es sumar esas fuerzas. La ventaja de esas fuerzas que ya no van a ser perpendiculares de esta manera, sino van a ser perpendiculares a la proyección, debido justamente a la descomposición de estas dos fuerzas. Por eso, muchachos, que al final simplemente yo calculo la fuerza debido a la presión sobre esta superficie esférica, simplemente como la presión multiplicada por el área del círculo máximo. Entonces, todas estas fuerzas rojitas, distribuidas de manera radial, sometidas a la misma presión obviamente al exterior, esas van a generar una fuerza equivalente a fuerza que apunta de manera perpendicular al círculo máximo multiplicado por la presión en el exterior multiplicado justamente por el área del círculo máximo. O sea, él y él son equivalentes en términos de fuerza. Por eso que tú vas a ver algunos problemas donde te ponen en este caso burbujas esféricas así, y después el pata en el problema te pone así de manera rectita, en este caso la burbujita. O sea, tú vas a ver libros de ese tipo sobre lo que es en este caso problema de capilaridad o de gotas, en este caso su geometría, que cuando están en un tubo, al final lo que hacen es poner de forma horizontal simplemente esa parte curvada del líquido en este caso, parte curva. Entonces, muchachos de aquí, por eso esta es la parte bacán. Y acá vamos a entrar un poco más al terreno más conocido para ti. Es un modelo en este caso. Profe, ¿y si fuera una gota completa? Una esfera Claro, completa. claro, espérate. Es que voy a estudiar media gota para que puedas entender el otro efecto. Y ahí al final solamente vas a poner la otra mitad y ya está. Entonces, fíjate. No, pero está bien, tu pregunta es interesante. Ahora, justamente, muchachos, la presión en el interior tiene que ser mayor en el exterior, porque si fuera al contrario, este de acá se reduce y se podría partir en este caso pues la gotita. Tiene que ser mayor al interior para que se forme la gota y más o menos forme en este caso. Entonces,
hace un rato vimos, fíjate aquí, voy a regresar un poquito, hace un rato vimos que cuando la fuerza, en este caso, pues, apunta hacia el centro, al final, estas fuerzas apuntan sobre el círculo máximo. Pero ahora, como adentro la presión es mayor que afuera, la fuerza resultante apuntaría en este caso hacia arriba. Y descomponiendo, tendríamos resultante para arriba. Ahora, vamos a responder justo la pregunta que hizo su compañero. ¿Ya? ¿Por qué el profe dibuja justamente la otra mitad de reducir justamente esta fuerza de tensión superficial en este caso? Y asimismo, cuando tú dibujes la resultante de la parte de abajo, en este caso, de las fuerzas, debido a la presión interna y externa, la resultante apunta hacia abajo. La otra mitad de la gota aplica fuerza de tensión superficial para que la, no sé, en este caso. Entonces, esa fuerza va a ser 4 pi r en este caso. El coeficiente por 4 pi r. ¿Ya? Estamos considerando la parte interior y la parte exterior en este caso. ¿Ok? Ahora, profe, ¿por qué puse acá una pompa de jabón? Lo que pasa es que el jabón, justamente ahí en el caso del jabón, yo tengo una superficie interna y una superficie externa del jabón. En cambio, cuando es agua pura, agua sola, solamente tenemos superficie en este caso exterior. Adentro no habría en este caso. Entonces, en una pompa de jabón, en una burbujita en este caso, de jaboncito, tenemos que adentro es hueco. Adentro hay aire. Una superficie de este tipo. Tendrías entonces, por dentro y por fuera, dos superficies. Por eso que viene aquí por 4, en una pompa de jabón. Tiene la parte en este caso, pues, exterior nada más. Y acá sería 2 pi r en este caso, la longitud en la cual actúa la tensión superficial. Entonces, muchachos, en el equilibrio tendremos eso de ahí. Como te decía, la gota sería todo al revés. Para la parte de abajo, como la presión interna es mayor, la fuerza resultante saldría radial hacia afuera. Pero en la parte inferior, la resultante de apuntaría y la gota en esta parte aplicaría la tensión superficial para arriba. De manera que se parchan las dos fuerzas. Se va a actuar justamente como la parte que ejerce tensión superficial. ¿Se me escucha entrecortado? ¿Sí? Ya, a ver. Ya voy a ver. Sí, chalada, otra vez pasó esto. Lo que pasa es que la semana pasada teníamos problemas, en este caso con el internet. Y no sé realmente. A ver. Ya. No. Ya listo. ¿Ahora sí se me escucha mejor? Ya listo. Ya, muy bien. A ver, miren. Como les decía, voy a repetir otra vez. En el caso anterior, voy a regresar a unas diapositivas. En el caso anterior, yo aplicaba justamente la fuerza de esta manera. ¿Correcto? Ya está. Pero, fíjate aquí, ahora yo voy a considerar que la presión aquí va a ser mayor que en la parte de fuera. Si esta presión es mayor, la resultante de fuerzas seguiría siendo radial, pero apuntaría hacia afuera en este caso. Como la presión dentro va a ser mayor, entonces tu fuerza resultante sería radial hacia afuera. Haciendo la maniobra de descomponer la fuerza, quedaría que toda esa fuerza apuntan para arriba. Ahora fíjate acá. La otra mitad de la esfera, ¿qué cosa va a hacer? Va a actuar sobre el borde justamente que tiene la parte de arriba, aplicando esa fuerza de tensión superficial. Como en la pompa te decía, en la superficie, adentro de la pompita de jabones vacío, hay aire, tendríamos una fuerza de tensión superficial por la superficie interna y una superficie de tensión superficial por la parte externa. Por eso que acá se pone 4. 2 pi r de la interna y 2 pi r de la externa.
Pero en una gota completa solo tendríamos la parte externa. Por eso que para la gota solo sería 2πr nada más la fuerza de tensión superficial. ¿Ya? Entonces, esa fuerza debido a la diferencia de presiones tiene que empatar en este caso con la tensión superficial y finalmente obtener la diferencia de presiones entre el interior y el exterior en este caso. ¿Ok? Ese es el motivo por el cual también la presión dentro tiene que ser mayor, porque si la presión, escúchame, si la presión fuera, sería mayor, estas fuerzas rojitas apuntarían para abajo, y con esta fuerza apuntando para abajo, se deforma en este caso, y no se puede formar en este caso, pues la gotita en este caso, o la pompita de jabón. ¿Ya? Pero es importante justamente el asunto de la diferencia de las presiones en este caso. ¿Ya? Bien, muchachos, 10 minutitos de descanso, ¿ya? Para poder continuar y ver justamente cuándo asciende un líquido por un tubo, ¿ok? 11:20 volvemos. ¿Estamos o no? ¿Están de acuerdo? Ya, listo, muy bien. Los 11:20 regresamos.
Bien, muchachos, vamos en este caso a continuar, ¿ya? Bien, como les decía, ¿no? Repitiendo esta parte, como la fuerza debido a como la presión dentro va a ser mayor que en la parte exterior, la resultante de las fuerzas debido a la presión sería radial hacia afuera. Y en la parte superior tendríamos entonces pues que las componentes apuntarían hacia arriba en este caso. Y ya con lo que vimos de la proyección del área, las fuerzas debido a la presión en la parte de arriba de esta esfera sería la diferencia de presiones pi por el radio al cuadrado. La parte de abajo de la esfera justamente va a ser aquella cuyo borde aplique la fuerza de tensión superficial sobre el borde de la de arriba en este caso, en esta parte de contacto. De manera que la fuerza debido a la tensión superficial para una pompa donde adentro hay aire nada más, tendríamos dos superficies, externa y interna, y acá tendríamos la fuerza de tensión superficial como ese coeficiente por la longitud del borde de las dos superficies, del interno y del externo, que sería 2πr, 4πr en total. Para la gota, todo es líquido, solo tendríamos la superficie externa, esa sería 2πr en ese caso, ¿ya? Entonces, para la pompa de jabón sale esta ecuación de aquí, que vendría a ser justamente, pues, la diferencia de presiones. Para una gota totalmente, en este caso, puro líquido, en este caso, sin nada en el interior, o sea, puro líquido, sería 2 gamma por, en este caso, el radio de la esfera. ¿Ya? Básicamente para que vean cómo se calcula esta diferencia de presión, ¿no? Que aparece en algunos libros esta relación que se deduce por fuerzas. Profesor, ¿el gamma sí. qué significaba? Coeficiente de tensión superficial, hijo. Gracias, profe. Un poco más atento, ¿ya? Entonces, la diferencia de presiones es tanto mayor cuanto menor es el radio. Como la diferencia de presiones entre el interior, perdón. La diferencia de presiones entre el interior y el exterior va a ser justamente 4 veces el coeficiente de tensión superficial entre el radio en este caso, o 2 en el caso de la gota líquida, totalmente líquida. Entonces, muchachos, a esto se le llama pues la ley de Laplace. En el caso de una gota de agua, solamente hay una cara nada más, porque el resto adentro es líquido totalmente, la diferencia de presiones se reduce a la mitad. Entonces es importante observar que para una gota de agua de 1 milímetro, tiene un área numéricamente más grande que su volumen. O sea, para una gota chiquita, yo tendría aquí, perdón, una gota chiquita aquí, que sería en este caso 4πr cuadrado, y su volumen, en este caso, que sería 4/3 de pi al cubo. Pero mientras el radio sea más chiquito, entonces, numéricamente, esta área va a ser más grande, y entonces, muchachos, acá sería entre la superficie y el volumen, sería, no el área, y el volumen. Sería entonces 3 sobre R en este caso. Y esa diferencia o esa razón va cambiando a medida que aumenta el radio. Entonces, ¿dónde se manifiesta de manera más, en este caso, importante? Para radios pequeños. Para radios pequeños vamos a tener diferencias de presión más grande y por lo tanto podemos sostener esa gota durante más tiempo. Pero más bien para radios grandes, esta presión va, en este caso, esta diferencia va a empezar a disminuir, y cuando sea el radio muy grande, no va a haber diferencia entre la presión interna y externa, prácticamente no se puede formar la gota, simplemente no se puede formar esa membrana para radios grandes. Por eso que justamente para volúmenes grandes, en este caso aquí, no vamos a observar en este caso ese fenómeno de manera global. O sea, si tú observas, por ejemplo, en todo un recipiente con agua en este caso, para todo ese volumen no vas a observar. Pero para pequeñas regiones, en este caso para burbujas de pequeño tamaño, esa diferencia sí va a ser importante. Y vas a poder formar burbujitas, membranas y todas esas cosas. Esa es la relación entre la superficie y el volumen, su relación con el radio. Entonces, mientras más volumen vas a pretender que tu gota tenga, va a ser más difícil poder formar, en este caso, sostener esa gota. Más fácilmente, pues, se parte, por así decirlo. Entonces, la tensión superficial va a ser más pequeña en ese caso.
Bien, entonces básicamente esa diferencia de presiones hace la diferencia, muchachos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar aquí de los meniscos. Yo tengo aquí, no vayas a pensar que son dos superficies distintas en este caso. O sea, cuando yo tengo un menisco, más o menos para que se entienda la idea, cuando yo tengo un menisco, yo lo veo de forma lateral, esto de aquí. Pero en realidad, muchachos, es como si fuera un platito, donde toda la parte interna tiene aire, y afuera, muchachos, tengo en este caso el líquido, ¿no? Entonces el líquido, muchachos, da la vuelta en este caso así, ¿no? Como un platito de aire, y el resto sería líquido. Por eso que en los libros cuando representan eso, ponen simplemente esto de aquí. En realidad es como todo un plato completo, donde en medio es aire y tienes el líquido rodeando justamente alrededor de esa superficie. O sea, en realidad sería así incluso, ¿no? Toda la superficie líquido y adentro como un menisco de aire en este caso. ¿Ok? Entonces básicamente esta es la idea. Yo tengo el líquido rodeando, acá tengo un menisco de aire en este caso, ¿ya? Y el líquido rodeando justamente pues a todo eso de ahí. Ahora, en las proximidades de un recipiente, una molécula de líquido que estamos señalando de color rojo experimenta las siguientes fuerzas. Su pesito P, la fuerza de cohesión que ejercen el resto de las moléculas de líquido sobre dicha molécula, ¿ok? Y una fuerza de adherencia que ejercen las moléculas de la pared sobre, en este caso, la molécula de líquido. Entonces, ahí aparecen fuerzas en este caso aquí. Si tú trazas la resultante, debido a las fuerzas que están aquí en este caso, como acá debajo tienes mayor cantidad de líquido, tienes mayor fuerza en este caso de cohesión por parte de esta molécula. Por eso que la resultante sale inclinada de esta manera. La fuerza de adherencia se debe justamente a las moléculas de la pared. Acuérdate que hay interacción entre moléculas, que no es del tipo, en este caso, pues, gravitatorias, en este caso. Y bueno, su pesito, que en este caso podemos considerar. Ahora, voy a suponer también que por encima tenemos, en este caso, pues, vapor de líquido. O sea, cuando tú tienes el agua, no es que es el agua y directamente sigue el aire. Tienes el agua y aparte una capa, muchachos, de vapor de agua sobre la superficie del agua, que es imperceptible realmente porque como el aire también tiene en parte agua, ¿ya? Tú no puedes diferenciar directo unas de las otras. Es como el mercurio en una base. El mercurio también puede estar en contacto con el aire, pero no es que apenas termina el mercurio continúe el aire. Hay vapor, en este caso, de mercurio en la parte, en este caso, superior. ¿Ya? Eso es un poco más complicado de visualizar. Entonces, también para el agua hay vapor de agua, solo que como el aire también tiene parte de agua, en este caso en su interior, por eso que no podemos distinguirlo. Es bien complicadito, muchachos. O sea, a vacío se vería interesante. En el vacío sí se nota bacán eso de ahí, ¿no? Cómo se forma claritamente ese vapor de agua en este caso. ¿Ya? ¿Sabes cómo podrías ver eso? Si tú tienes una jeringa con agua, ¿ya? Y tú primero dejas una pequeña burbuja de aire y empiezas justamente a aumentar el volumen justamente de la jeringa. El agua no va a cambiar su volumen, pero la gota va a aumentar. ¿Tú qué vas a apreciar? Que esa gota de aire, al ocupar más espacio, hace justamente que como cuando tú te bañas no se empaña el vidrio, se empañaría en este caso también la superficie, en este caso en este caso pues de la jeringa. Y se puede ver experimentalmente. Ese es vapor de agua. Entonces, muchachos, fíjense. Por eso que ese vapor también van a estar por encima del líquido, de toda la superficie libre. Solo que vamos a considerar esa fuerza insignificante. ¿Ok? Entonces, más o menos sería así. Yo tendría esas fuerzas de acá, el peso, la atracción entre las moléculas y la fuerza con que las moléculas de la pared atraen esta moleculita de agua. Esta va a ser más fuerte, ¿por qué? Porque está más cerca de las moléculas de la pared. En cambio, esa misma fuerza, muchachos, aquí, en este caso, va a ser menor porque está más lejos de la pared. La fuerza de atracción ahora va a ser mayor porque tienes mayor cantidad, en este caso, de moléculas cerca.
Si fuera totalmente plano, esta fuerza zulita que es de atracción de las moléculas sería hacia abajo igual que el peso, está igualmente distribuida en la superficie. Entonces, vamos a considerar entonces pues que las que están más cerca de la pared van a tener mayor fuerza de adherencia. Por eso que el agua, la superficie del agua sufre esta deformación, se forma este menisco. La que está más lejos de la pared recibe menos de esa fuerza, recibe una deformación menor. Y la que está abajo, muchachos, prácticamente pues tendría esa fuerza de esa manera. Entonces en la figura de la derecha se muestra la resultante de todas esas fuerzas. Recuerda que las fuerzas sobre los líquidos son normales, perpendiculares a su superficie. Por eso que se dibuja de esta manera, muchachos, esta fuercita de aquí. Entonces, muchachos, esta fuerza de aquí, en la parte de abajo, donde prácticamente es plano, apunta hacia abajo, ya sabes que todas las demás fuerzas actúan sobre él, la resultante apunta hacia abajo. Esta un poco inclinada aquí, porque tenemos una mayor componente de las fuerzas de adherencia de las moléculas de la pared. Y esta que está más cerca tiene una fuerza mucho mayor. Por eso que se forman estas burbujas, hermano, estos meniscos, cuando los líquidos tienen contacto, en este caso, con la superficie. Como te digo, esta cuestión es estamos acá haciendo un modelo, en este caso, realmente, ¿ya? Estamos haciendo este modelo de las fuerzas que actúan sobre las moléculas de líquido. Ahora, ¿cuánto vale cada una de ellas? Esa es otra historia. Lo que yo puedo encontrar no es cada fuerza por separado, sino todo de manera colectiva en este caso, ¿ya? Bien, entonces, como te digo, estamos analizando cómo se comporta la fuerza sobre cada molécula en la superficie del líquido. ¿Cuáles son los efectos? El rojito es el peso. El azul es la adherencia debido a las moléculas que le rodean. Y la flecha de color negro representa la fuerza de adherencia debido a las moléculas de la pared. Más cerca de la pared, entonces, esa componente va a ser mayor deformación sufre la superficie del líquido ahí y se formaría de esta manera este menisco. Entonces, por eso te digo, hermano, para que veas que esta cuestión no es tan fácil, ¿no? Les parece chiste a algunos, pero entender esto es complicado. Tú vas a ver la parte colectiva, o sea, toda la sumatoria de esas fuerzas ya vamos a encontrarla para que tú puedas apreciarla con facilidad. Ahora, pueden ocurrir dos casos según sea la intensidad de las fuerzas de cohesión y de adherencia. Llamaremos cohesión a las fuerzas entre las moléculas de líquido y adherencia las fuerzas que ejercen las moléculas de la pared sobre la molécula de líquido. Entonces, que el líquido moje, por ejemplo. Claro, pero ya sabes que esas fuerzas son de manera colectiva, pues, Mariano. No de manera colectiva. Hay un modelo en este caso, pero yo no puedo decir, en esta posición la fuerza sobre esta molécula vale tanto. Hay tantas en este caso actuando que no puedo predecir. O sea, yo puedo predecir su magnitud, tal vez, por ejemplo. Pero no puedo decir, en este lugar, sobre esta molécula, la fuerza vale tanto. Eso no se puede decir. Imposible. Igualito que cuando tienes un sistema de partículas, yo no puedo estudiar necesariamente sobre una partícula. Yo estudio todo como un colectivo, pues, en este caso. Saco el centro de masa y todas esas notas. Entonces acá va a ser algo parecido. Entonces, por ejemplo, cuando un líquido moje, tú dirás, profe, todos los líquidos mojan. Bueno, esa es una manera de decirlo en este caso. Por ejemplo, el agua en un recipiente de vidrio. Las fuerzas de adherencia van a ser mayores que las de cohesión. Y un líquido que no moje, por ejemplo el mercurio, donde las fuerzas de cohesión son mayores que las de adherencia. Entonces, muchachos, fíjense aquí. Aquí yo tengo que la adherencia es mayor que las de cohesión, porque este tiende justamente a juntarse una buena cantidad de líquido hacia la pared. Entonces aquí la adherencia es mayor. ¿Cómo sería donde la cohesión es mayor? Sería una nota simple. Aquí yo tengo que estas moléculas de líquido, y acá tengo las fuerzas de adherencia. Entonces, cuando la cohesión es mayor, las fuerzas de cohesión son mayores, las de adherencia van a ser más pequeñas,
se forma algo así de este tipo. En cambio, acá es al revés. Acá tengo que las fuerzas de adherencia de la pared son superiores a las de cohesión entre los líquidos, por eso que el líquido forma de esta manera. Entonces acá se forma un menisco de esta manera así, y acá se forma un menisco de forma contraria. Entonces, a ese ángulo θ se le denomina en este caso ángulo de contacto. Es formado por la tangente a la superficie del menisco, en este caso, por la tangente de la superficie del menisco, que sería la tangente, perdón, vamos acá a borrar, la tangente a la superficie del menisco, algo así, y justamente pues el ángulo con la pared. Entonces, fíjate, va a ser, cuando tenemos aquí esta tangente, y acá tiene la pared, siempre vamos a trazar ese ángulo de manera que pase por el líquido, ¿ya? Que pase solo por el líquido, que pase por el líquido en este caso, ¿ya? Entonces, cuando solo pasa por el líquido va a ser así de esta manera, y en el otro caso va a ser de esta manera, así. Entonces, básicamente para ver esa información entre uno y otro. Entonces, aquí tenemos el ángulo justamente aquí, ángulo de contacto, se va a formar de esta manera así, y vas a ir hacia la pared. Vas a ir hacia la pared de esta manera, ¿ya? Entonces, para los que mojan, como en este caso aquí, donde la adherencia es mayor, aquí la adherencia es menor. Acuérdate que adherencia es la fuerza de las moléculas de la pared sobre el líquido. Entonces, cuando mayor es la adherencia, se va a formar aquí un angulito, en este caso agudo. Y cuando es mayor en este caso, o es menor la adherencia, se forma un ángulo obtuso, como está viendo aquí en este caso. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque esto me va a indicar justamente cuál va a ser la orientación de las fuerzas en este caso. Entonces, mira, esta vendría a ser, por así decirlo, la dirección de las fuerzas, en este caso, pues, que ejerce la pared sobre el líquido, y tú tendrías después la fuerza que el líquido ejerce sobre la pared en sentido contrario. No sé, muchachos, básicamente para que tengas una idea de cómo se comporta la superficie del líquido debido a estas fuerzas en este caso, ¿ya? Entonces, vamos aquí a continuar, ¿ya? Vamos aquí a continuar. Entonces, chequeando aquí. Los líquidos que mojan, la resultante de las fuerzas que actúan sobre la pared. Dime, Mariano, ¿qué pasa? ¿Has levantado la mano? ¿O ha sido de casualidad? Ya listo. Profe, Los líquidos que mojan, pero aprovechando, tengo una duda, ¿la tangente puede ser igual a cero? O sea, ¿puede ser que las fuerzas sean iguales de adhesión y cohesión? bueno, es que como estamos estudiando ahora estos efectos de la fuerza de las moléculas, no. O es, no, cero no podría ser, ¿no? ¿Por qué? No. Es que ya en este caso estamos estudiando la fuerza ya de manera molecular. Ese es el problema. Alguna va a tener que ser mayor que la otra. Y experimentalmente, cuando tú tengas tubos cada vez más delgados, vas a tener las moléculas de la pared más cerca del líquido. Y esas fuerzas ya van a formar meniscos más pronunciados. Por ejemplo aquí, ¿no? En el dibujito de aquí, cuando tenemos en este caso un tubo que tiene un área mayor comparado con la de la otra, en el tubo más grande el menisco va a ser menos pronunciado, en el tubo más cercano, como vas a tener más cerca las moléculas de la pared, este menisco va a ser más pronunciado. ¿Dónde no observas esto? Cuando tienes un recipiente bien grandazo, hermano, ahí ya no vas a poder observar ese efecto. Porque vas a tener tanto líquido para los costados, y entonces esas fuerzas de cohesión van a ser más grandes y al final todo se forma planito. Ya no observas esos meniscos. Este es un efecto que se observa para tubos pequeños en este caso, ¿no? La primera he dado la idea cualitativa cuando estamos estudiando, acá en este caso, fíjate, cuando estamos aquí estudiando cerca de las proximidades de la pared, viendo qué fuerza es mayor que la otra. Aquí, por ejemplo, la adherencia es mayor porque tienes más líquido pegándose a la pared.
Aquí la adherencia es menor porque tienes menos líquido pegándose a la pared en esa parte. Entonces, ese es el asunto, muchachos. Como te digo, eso es experimental, ¿no? Yo estoy haciendo un modelo bastante esforzado, créeme, para poder explicarte por qué se forma ese menisco. Si no te digo, eso es lo que dice el experimento y se acabó, ¿no? Y acabamos la clase en media hora, ¿no? Pero esa no es la idea. La idea justamente es analizar este tipo de fuerzas, cómo se comportan a nivel intermolecular. Como te digo, son modelos en este caso. ¿Ya? Estamos modelando. ¿Ya? O sea, Gracias, yo no profe. tengo precisión de cuánto vale la fuerza sobre una molécula. Solo de manera colectiva puedo decir cómo se comporta, nada más. ¿Ya? Entonces, el origen de estas fuerzas es molecular, pero el estudio que vamos a hacer es de... Entonces, muchachos, fíjate aquí. Y debido justamente a esa adherencia, fíjate que en algunos casos, como estás viendo aquí, mientras más delgado sea el tubito, el líquido va a poder subir, muchachos, a través de él. Solo por ese efecto de las fuerzas de adherencia. Mientras más delgado sea el líquido, significa que las moléculas de la pared van a estar más cerca de las moléculas del líquido. Va a aumentar la magnitud de la fuerza de adherencia y en ciertos casos el líquido puede ascender, en este caso por el tubo. Y por si acaso, mi amigo, si la presión aquí, es la presión atmosférica, acá también chochera la presión de la atmosférica. ¿Ah? Por si acaso. Una pregunta, por favor. Mm. Las Habla. fuerzas de adherencia no son iguales. Me refiero en el mercurio. O sea, ahí las fuerzas intermoleculares del mercurio no son mayores. Por eso es que se mantiene esa concavidad. Habla un poco más fuerte, hijo, no te entiendo. Habla muy despacio. Habla más fuerte para escuchar. O sea, las fuerzas de adherencia a la pared son las mismas, sino que en el mercurio las fuerzas intermoleculares son mayores y por eso se forma esa Así es. concavidad. Eso. Usted está diciendo que Eso. las Las fuerzas de fuerzas adherencia son diferentes. moleculares son mayores. Por eso que justamente el líquido tiende a estar más compacto y no pegarse a la pared. Y como te decía, buena observación, y como te decía en este caso, el líquido puede subir por efecto de esa fuerza de adherencia. Y mira, este punto está en contacto con la atmósfera y este punto está en contacto con la atmósfera. Y ambas presiones chochera van a ser iguales. A pesar de que tienes aquí una columna de líquido. Entonces, ¿quién parcha el peso, muchachos, de esta parte del líquido? La resultante, en este caso, pues, de las fuerzas de adherencia, y como esas van a actuar sobre el borde justamente del líquido, esas fuerzas van a ser justamente las de la tensión superficial otra vez. Entonces, yo tengo fuerzas de la molécula sobre la pared. Esa justamente de aquí tiene también la fuerza de la pared sobre la molécula. Pero como la fuerza de la pared sobre la molécula deforma la superficie del líquido formando esa membrana, la fuerza de la pared sobre la molécula tiene que ser igual a la fuerza de tensión superficial de las moléculas en el borde justamente de ese tubito. Todo eso es un asunto en este caso así, dando vueltas en el mismo sitio. ¿Ya? Es que la fuerza de la pared, las de adherencia, deforman la superficie del líquido. Y cuando deforman la superficie del líquido, en respuesta actúa la fuerza de tensión superficial. Entonces, muchachos, fíjate ahí. Pues ese detalle es bien, lo que estoy explicando es bien palomillo, o sea, no es tan elemental. ¿Ya? O sea, a nivel, yo te puedo contar esto a nivel, en este caso, colectivo, de manera simple. Ahora, la realidad es compleja en este caso, ¿no? Estamos haciendo un modelo que trata de explicar por qué Michi sube un líquido por un tubo sin que tú le apliques ninguna fuerza. Y ese efecto aparece. ¿Ya? Ese efecto justamente es la de la capilaridad. Entonces, para líquidos que mojan, es decir, para los que forman un menisco cóncavo, como estás viendo aquí, mientras más cercanos estén las paredes del recipiente, del tubito, el líquido sube. En cambio aquí, en un líquido que no moja, como estás viendo aquí, en este caso, cuando se forme un menisco convexo, mientras más cerca estén, muchachos, los tubos del recipiente, las paredes del tubo, este pata va a bajar más incluso. ¿Ok? Entonces, para que vean una diferencia justamente entre unos y otros en este caso.
¿Ya? El motivo por el cual aquí, ¿no? Aquí adherencia le gana intermolecular. Aquí intermolecular le gana adherencia. Y mientras más cerca esté la pared en este caso, vamos a poder observar esos efectos más pronunciados. Quiero terminar acá viendo contigo fenómenos capilares en este caso. Las fuerzas de tensión que se dan entre los líquidos y las superficies sólidas que entran en contacto con ellos dan lugar a la capilaridad. Como efecto tiene la elevación o depresión de la superficie de un líquido en este caso, en la zona de contacto. Entonces, fíjate. Acá cuando tú tienes un tubo grande, fíjate. Por ejemplo, no sé si has visto tú lo que son los vasos comunicantes. De repente avisas en la academia. Los vasos comunicantes. Entonces, a medida que tú vas reduciendo, hermano, el diámetro del tubo, mira, sin que tú le pongas nada encima, acá no hay ninguna, en este caso le estoy dando presión, nada. Mientras más delgado sea el tubo, esas fuerzas de adherencia van a ser más pronunciadas. Y el líquido puede subir a través justamente, pues, de ese tubito. Y no hay necesidad, hermano, de estar soplando ni aplicándole presión en un punto. No, mira, por sí solo el líquido va a empezar a subir. Y ese efecto se va a notar mientras, en este caso, ya, es que Mariano, es que eso de la línea, mira, la línea isobárica es esta, mira. La única línea isobárica es esta, donde está la presión atmosférica. Después habría que ver cómo se comporta en cada punto ahí. ¿Ya? El problema es que las fuerzas de adherencia ya alteran un poco justamente la distribución del líquido. Por eso que le dije hace un rato. Aquí tú tienes la presión atmosférica y acá tienes también la presión atmosférica. Ese es el punto. Porque aquí, en este caso, veríamos una diferencia de presiones cero, y acá tendríamos que el peso del líquido haría que este pata descienda hacia abajo esta porción del líquido, pero la fuerza de tensión superficial lo ataja. ¿Ya? Justo iba a hacer eso ahorita en este caso, ¿ya? Aunque ya no hay tiempo. ¿Ya? Y aquí, muchachos, un efecto simpático de la capilaridad. Como yo a ir colocando justamente aquí estos hebras, en este caso, estos hilos, cómo el líquido se va trasvasando de uno hacia el otro en este caso. Entonces, este líquido se va adhiriendo a las paredes de esta hebra y va subiendo en este caso. Y mientras más delgaditas sean justamente pues el grosor de esa hebra, por ahí va subiendo el líquido y pasando de un envase hacia otro. Que como te digo en este caso, hermano, este es un efecto bastante simpático de la capilaridad en este caso, ¿no? Bien, lamentablemente, muchachos, se hizo corta la clase. Mira, y eso que no he hecho tanta hora, que he avanzado relativamente rápido. Y ha quedado en este caso el tiempo chico. ¿Verdad? Ya el día miércoles terminamos esa parte y entramos a hidrodinámica. Hidrodinámica es otra jarana, muchachos. ¿Ya? Pero como preguntaba su compañero en este caso, mira, acá las presiones son iguales y tú puedes aplicar aquí, en este caso, la cuestión que estás viendo aquí, ¿no? Mira. Aquí tú puedes aplicar esto que las presiones a la misma altura son iguales, eso sí. Pero el chiste es, profe, ¿y por qué acá yo tengo la misma presión aquí y la misma presión aquí y acá tengo líquido? Es que esta parte del líquido se ha elevado por efectos de la adherencia. Y el peso de ese líquido que se ha elevado respecto de este nivel, la tensión superficial lo sostiene y lo deja de esa manera. Ahí actúan efectos de fuerza, en este caso, que ya no son debido a la presión. Las fuerzas que permitan que esto suba y que estos puntos a la misma altura, igualito estén en la misma presión, y arriba la presión sea la misma, el que permite eso ya no son los efectos de la presión, es la fuerza de tensión superficial que hace justamente de que estos queden adheridos aquí a la pared, y esa fuerza de tensión superficial parcha, en este caso, pues, el peso de la parte que está por encima. ¿Ah? Si quieres verlo de esta manera, ¿quieres aplicar tu igualdad en este caso aquí, chochera? Aplícala así nomás. De aquí para abajo, sigue aplicando como siempre. De aquí para arriba, ya no es asunto de presión, es asunto de la tensión superficial
y el asunto en este caso del peso de cada parte del fluido elevado. Ese y es otra historia. Ahí ya no entra la presión. Bien, eso sería todo por hoy, muchachos. Ha sido una clase bien rayada. ¿Ok? Es que no es como las leyes de Newton, pues, muchachos. La ley de Newton es más fácil, pues, y la gravitación es más sencilla. Aquí estamos haciendo varias asunciones y asumiendo varias relaciones empíricas, que se cumplen, obviamente, se cumplen. Pero no hay en este caso, pues, algo estricto que te dice, si hago toda la sumatoria de la fuerza, me sale esto. No, no existe. Sabemos que la sumatoria de la fuerza nos va a dar este resultado, nada más. Lo único. Bien. No, sí, hermano, este es, no, es que es complicado. O sea, no es tan sencillo, ¿ya? No es tan sencillo. Mira, si yo para entenderlo más o menos me ha costado trabajo entenderlo, explicarlo peor todavía. Complicadito. Por eso no hay nada mejor que las cuestiones a nivel de gravitación, de electricidad, más fácil. Eso son mucho más sencillas. Estos fenómenos de aquí son más complicados. Bien, muchachos. Entonces, continuamos la próxima clase. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dime. ¿El panel solamente viene esta elasticidad o también viene Sí, movimiento rotatorio? no entra nada atracción? de Movimiento rotatorio y armónico, en esa vaina no entra. Ok, profesor. Listo, ya muchachos, nos estamos viendo, cuídense. Hasta luego.